La hora de la reforma. Bienvenidos a este espacio dedicado a conocer la fe reformada y su impacto en la historia. Desde California, Estados Unidos, con ustedes, el teólogo presbiteriano Kaiser Arévalo. Recording in progress. The world and its dwellers belong to the Lord, for He is the one who first caused it to stand, and up from the seas He established the land. Oh, who can the path to the Lord's mount ascend, and who in the place of His holiness stand? The man of pure heart and of hands without stain, who swears not to idols nor worships what's vain. Yes, he from the Lord shall a blessing obtain, and from God his Savior. Muy bien, queridos amigos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Les saluda una vez más su hermano en Cristo, el hermano Luis Lisboa, desde Uruguay. Desde Uruguay estamos con el espacio La Hora de la Reforma. Continuamos, como todos los días martes y jueves, junto a nuestro querido hermano pastor César Arévalo desde California, Estados Unidos. Para aquellos nuevos que van a escuchar, ya que invité a muchos hermanos a acompañar esta audición de la Hora de la Reforma, quiero decirles que trata esto de la teología reformada. Básicamente, nosotros los reformados sostenemos Cristo, Dios, el único que puede hacer la obra en el corazón de los hombres y sostenerlos hasta el fin. Sistema que nosotros como reformados sostenemos, ¿verdad? Y que incluso todos los cristianos que existen, de alguna manera, también lo sostienen. Y antes de pasar a la palabra de nuestro querido pastor César, quiero citarles las palabras de un ortodoxo griego, Timoteo, ortodoxo griego, que en el canal católico, él, dijo lo siguiente, y es interesante para que vean que al final todos los cristianos sostienen que solo Dios puede hacer la obra en el ser humano. Él, hablando sobre la obra de Dios, dice: queremos cambiar a un mundo por medio de la razón, pero debemos de entender que solamente el mundo puede cambiar si Dios transforma la mente de los hombres. Pero para que Dios transforme la mente de los hombres, tiene que estar sembrada la semilla del Evangelio. Pero el único que tiene el poder para sembrar la semilla del Evangelio es Cristo Jesús. Y Él es el único labrador con la capacidad de preparar la tierra de la conciencia. Interesante, viniendo de un ortodoxo griego. Y el mismo Pedro, en una oportunidad, escuchando al joven rico que se negó a seguir al Señor por causa de lo que el Señor le habló sobre lo que es el Evangelio, entonces Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿pero quién será salvo? Haciendo referencia al peso del Evangelio, ¿no? Pedro diciendo: pero así como este joven se fue corriendo cuando tú le hablaste de vender todo el mundo se va a ir corriendo cuando hables del Evangelio. ¿Quién se podrá convertir? ¿Quién podrá seguirte? Y Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible
para Dios. Y eso es lo que sostiene la Iglesia Reformada. Solo Dios puede cambiar el corazón de los hombres, solo Dios puede sostenerlos hasta el final. Pastor César, no robo más palabras, era una introducción para que los hermanos tengan una pequeña reseña, porque es una pequeña reseña y usted es el encargado de que el conocimiento de la fe reformada pueda ser ampliada en las mentes de nuestros queridos hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook. Dios te bendiga, bienvenido una vez más a nuestro programa La Hora de la Reforma. Bueno, un saludo, gracias, muy importante la introducción, un saludo a usted, saludo a los hermanos que nos acompañan, saludo también a los hermanos que nos van a acompañar y también a los que después nos van en el video. Precisamente es cierto, nosotros reformados sostenemos la soberanía de Dios en todo aspecto, personal, individual, familiar, de grupo, de iglesia, de sociedad, inclusive universal. Es cierto cuando Jesús le dijo a sus discípulos, nada se mueve sin la voluntad de Dios, ningún cabello de su cabeza se mueve y Dios no tiene conocimiento, dando a entender de que absolutamente todo, y no solamente en el aspecto físico, sino espiritual, está bajo la soberanía de Dios. Entonces, la soberanía de Dios es lo que es el énfasis en la teología reformada. Hoy día vamos a hablar y quiero enfatizar un tema muy importante y esto va dirigido a los amigos evangélicos y aquellos que les gusta, aman a Dios, sí, tienen fe, pero que de una manera no entienden asuntos muy importantes de la fe reformada y tiene que ver con el bautismo. Y quiero enfatizar esto porque quiero que se queden claros. Amigos no reformados dicen, bueno, el bautismo de infantes siempre lo ponen es católico romano. No, ningún papa inventó el bautismo de niños. Una de las cosas que ellos se preguntan es generalmente, bueno, pero entonces, ¿en qué parte del Nuevo Testamento hay una ordenanza? Específicamente ellos quieren leer, bautiza a los niños, y número 2, quieren ver un ejemplo, digamos, del apóstol Pedro cargando a un niño de meses o de días y poniéndole el agua. Entonces dice, recién voy a ver. Pero eso no existe de esa forma como quiero leer ellos, porque no hubo necesidad de hacer eso. Vamos entonces a ver y responder a la pregunta, ¿enseña realmente el nuevo pacto en el Nuevo Testamento la práctica o la ordenanza del bautismo de infantes, inclusive para los que son reformados o van a iglesias reformadas, inclusive todavía como que dicen, pero no entiendo bien esto, ¿en qué momento yo puedo entender? Bueno, vamos a contestar, vamos a ir a la Biblia misma y vamos a ver exactamente cómo lo entendieron los escritores de las Escrituras, la ordenanza del bautismo. Vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es el bautismo? Si alguien le dice a usted, oiga amigo, usted es, inclusive para los evangélicos, alguien le dice a un evangélico, oiga, ¿qué es el bautismo? O a un pentecostal, inclusive a un católico, o a quien sea que sea creyente. Explíqueme qué es el bautismo, ¿por qué ustedes bautizan? Y específicamente, ¿por qué bautizan a un niño? No entienden ustedes que para un niño eso puede ser solamente mojarle la cabeza, ¿no? Porque el niño no entiende, el niño hasta llora porque siente el agua fría y no le gusta. O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué es el bautismo? Bueno, voy a responder citando la Confesión de Fe de Westminster, que viene a ser la confesión de reformados presbiterianos, ¿no? Autoridad en cuanto a lo que tiene que ver la doctrina reformada. Y dice así la Confesión de Fe de Westminster. El bautismo, y escuche bien, amigos, hermanos, es un sacramento del Nuevo Testamento. Escuche. Ordenado por Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es un sacramento ordenado. La palabra ordenado significa es un mandato. Y cuando hay un mandato, ustedes saben, no se puede obviar, no se puede decir, bueno, si quiero lo hago, si no, no. Es un mandato para el cristiano. Obviamente, el que no es cristiano no le importa. Pero aquel que es cristiano es un mandato. Número 1.
no solo para la admisión solemne del bautizado en la iglesia visible, sino también para hacer para él un signo y sello. Mira las dos palabras básicas. Signo y sello del bautizado en el pacto de gracia. Ahora, quiero enfatizar otra vez, por tercera vez. El bautismo es un signo y sello para el que se está bautizando en el pacto de gracia. O sea, una persona adulta que profesa la fe en Cristo y se bautiza, está recibiendo el sello y señal para ser parte de la iglesia visible, porque todos ven. O sea, el bautismo en agua es visible. O sea, nadie va a decir, oh, yo me bauticé espiritualmente. No existe eso. O sea, tiene que ser testigo ante todo. Pero para los niños es lo mismo, porque todos ven cómo el niño se bautiza. ¿Qué más? Dice, es también un sello y señal de su injerto en Cristo. Injerto utiliza la figura del árbol, ¿no? Se está injertando. Entonces nos injertamos en Cristo. De la regeneración, es sello y señal de la regeneración y del perdón de los pecados. Así lo dice Pedro. Y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para cambiar en o caminar en novedad de vida. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. Tal sacramento, por designación del propio Cristo, miren, eso no lo inventó ni siquiera los apóstoles, propio Cristo, continuará en su iglesia visible hasta el fin del mundo. O sea, no va a haber un momento en donde diga, bueno, ya bautizamos a 1.000.000, suficiente con eso. No, eso va a seguir hasta el fin del mundo. Ahora, aquí viene la otra parte. No solo aquellos que realmente profesan fe en la obediencia de Cristo son bautizados, sino también los infantes, escuche, de uno o ambos padres creyentes deben ser bautizados. Esta última parte es fundamental, porque esta es la última parte que los amigos no reformados tienen problema en entender. La mayoría que sale del catolicismo, ¿no? Obviamente, si fueron católicos, han sido bautizados, rechazan eso. Dice, bueno, como la Biblia me enseña, eso es del Papa. O sea, todos ponen del Papa. Bueno, el Papa no nacía cuando hicieron el bautismo de infante. No nacía. Así que no le echen la culpa al Papa. Pero su anticatolicismo le ciega a todo. Y yo les digo, oye, si tú tanto odias al católico o al catolicismo, entonces no leas la Biblia. Porque la Biblia se desarrolla en concilios que son parte de la Iglesia Católica Romana. Ahí no había pentecostales, ahí no había bautistas, ahí no había evangélicos, no había ni reformadores. Entonces, si tanto odias a aquello que es católico, o ya no leas la Biblia. Porque, por ejemplo, la Reina Valera, ellos no inventaron la Biblia, ellos tradujeron al español lo que estaba en griego, lo cual significa que antes de ellos, otros ya lo habían inclusive escrito en manuscritos. Y en ese entonces, durante los primeros 400 años, no había ninguna iglesia evangélica, bautista, pentecostal, reformada, presbiteriana, sea lo que sea. Solamente había una representante del cristianismo que era la Iglesia Católica Romana. Es más, aunque no solamente estaba Roma, había en Antioquía, había en Egipto, había en Siria, había en otras partes de ese entonces. Entonces, sería ilógico decir, bueno, porque esto viene al catolicismo, entonces no hay que tenerlo en cuenta. Hay que rechazar entonces la Trinidad, el concepto de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se rechazaría un montón de cosas que es parte común del cristianismo. Por ejemplo, lo que leyó nuestro hermano en la introducción de este sacerdote o patriarca ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa es una de las antiguas. Bueno, si es así, y él es ortodoxo, y no es ni católico, no protestante, entonces peor no hay que leerlo. Pero sería algo ilógico, solamente porque no es evangélico pentecostal, rechazar eso. Entonces, recuerde, amigo pentecostal evangélico, pentecostalismo no es iglesia, es un movimiento que nace en los Estados Unidos. O sea, su religión, si usted es pentecostal, usted sigue religión norteamericana del siglo XX.
nuevita, no viene de Jerusalén. Amigo evangélico, usted también sigue igual. Así que si usted quiere una fe cimentada, oiga, ¿por qué mejor no ir a lo más antiguo y conocer de dónde viene la fe cimentada, histórica? Así que yo le invito a usted, amigo evangélico, ¿no? Si usted realmente ama a Dios y dice, no, yo quiero la verdad, ok, aquí yo también quiero la verdad. ¿Usted cree que estoy aquí porque quiero la mentira? No, yo no pierdo mi tiempo ni quiero hacerle perder el tiempo a usted ni al pastor. Pero la verdad nos lleva justamente a esta verdad, que el bautismo es una ordenanza, es un mandato, es un sacramento y se aplica a nivel no solo individual, sino también familiar. Ese es el punto que yo quiero que usted entienda, que cuando terminemos esto, usted diga, oh, ahora entiendo, no viene del Papa Juan 23, tampoco del cura de la iglesia, esto viene de la Escritura. Correcto. Vamos a ver a la evidencia. Por ejemplo, en Mateo 28:19, Jesús da un mandato. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, naciones gentiles. Y mira lo que dice otro mandato, bautizándoles. Eso es mandato. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Nosotros somos trinitarios, no somos unicitarios, no somos los herejes que niegan que Dios, ¿no?, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso es otro tema, por si acaso, ¿no? Si usted tiene preguntas, otro tema podemos hablar de eso, donde vamos a ver la evidencia de la Trinidad de Dios. Pero esa es la fórmula, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, como es mandato, en Hechos, capítulo 2, cuando Pedro da su primer sermón, ahora ya estamos en el nuevo pacto. ¿Sí? La pregunta es, ¿enseña la Biblia en el nuevo pacto el bautismo? Entonces, cuando Pedro predica, en Hechos capítulo 2, ya Jesús ascendió al cielo, se sienta a la diestra de Dios, ¿no?, y les da el mandato, reciben el Espíritu Santo. El primer sermón del nuevo pacto está registrado en Hechos capítulo 2. Pedro, a quien Jesús lo elige, ¿no?, da el sermón y predica explicando qué es lo que sucedió y hace el llamado a los judíos. Porque recuerde que el mandato de Jesús fue, y predicarán en Judea primero, toda Samaria, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, fiel a ese plan, Pedro predica a los judíos que estaban ahí reunidos, empezando el primer sermón del nuevo pacto. Si alguien le dice a usted, a ver, tú creyente, cristiano, de cualquier tipo de secta, ¿cuándo fue el primer sermón que se predicó el Evangelio? No quiero que usted se rasque la cabeza y diga, bueno, sinceramente yo no sé. Eso sería una vergüenza, sinceramente. Eso sería una vergüenza. Es como que le diga a usted, bueno, si usted nació en Uruguay, entonces, ¿cuál es la capital de Uruguay? Usted diga, bueno, no sé, tal vez sea La Paz, Buenos Aires, no sé. Con eso me está diciendo que está bromeando o no sabe o no nació ahí. Pero el primer sermón del nuevo pacto está en Hechos capítulo 2, predicado por Pedro. Y fíjese que al final, cuando él predica y termina su sermón, es un sermón lleno de teología pura, los judíos le dicen, varones hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y aquí está la respuesta de Pedro, que responde a la pregunta. Y el nuevo pacto enseña el bautismo. Mira lo que dice la respuesta de Pedro, Hechos 2:38-39. Dice así, arrepiéntanse, uno, eso es mandato. ¿Okay? ¿Y qué es lo que dice? Bautícense. Arrepiéntase, bautícese. Lea la Biblia, amigo evangélico, Reina Valera 8:238. Y dice, cada uno de ustedes. Ahora dice, en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, miren la última frase que dice, eso es fundamental. ¿Se acuerdan que le dije al principio que el mensaje es para uno y para la descendencia? Dice, porque la promesa es para ustedes, o sea, los que adultos, los que estaban escuchando. ¿Y para quién? Para sus hijos. Ahora, si a usted le preguntan, por ejemplo, amigo, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo 5 hijos. Usted tiene en mente los 5 hijos.
Usted nos dice, tengo 3 hijos. 3, pero yo veo 5. Oh, es que los demás son niños, sí son mis hijos, pero tienen 2 meses de nacidos, son chiquitos, ellos no cuentan. Los que cuentan son los grandes, mis hijos. Nadie, ningún padre va a decir eso. Sus hijos son sus hijos por más que tenga 1 hora de nacido o tenga, no sé, 20 años, diga. O sea, no va a decir, bueno, solamente los mayores son mis hijos, los otros 3 semanas, no, todavía no son mis hijos. Es imposible que diga eso. Entonces, cuando dice sus hijos, está incluyendo sus hijos, todos, sea la edad que tengan. Ahora, fíjese que dice que la promesa es para los hijos también. O sea, no existía en ellos el hecho de que, bueno, es para tus hijos cuando ellos sean grandes y decidan, papá, yo quiero aceptar a Cristo porque escuché aquí a un predicador y yo decido. No existe esa fórmula. Amigo pentecostal, evangélico, escúcheme, 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 escúcheme. Eso no fue invento de los apóstoles, eso fue invento evangélico en los Estados Unidos, porque antes no era así. Ahora, muchos me preguntan, y hasta yo me preguntaba también, bueno, si son niños, entonces, ¿cómo hacían la decisión? Porque a uno, al evangélico, le han lavado el cerebro de la decisión, de aceptar, decisión. No, amigo, no es así. Esa fórmula es invento evangélico, entiéndalo, por favor. La Biblia, mira lo que dice Pedro. Pedro no está diciendo, bueno, tus hijos tienen que aceptar a Cristo más adelante y si quieren se bautizan. No, la promesa es para ti y tus hijos. Y los hijos es categórico. ¿Qué significa categórico? Significa que no hace diferente que si tiene un día de nacido o puede tener 18 o 20 años. Son hijos, mientras sean sus hijos, para ellos es la promesa. Ahora, obviamente, no le vas a decir a tu hijo de 3 meses, hijito, ¿quieres que te bauticen? Hijito, ¿tú aceptas la fe cristiana? No, claro, un niño de 3 meses no va a entender nada. A esa edad los niños quieren jugar, comer y dormir, nada más. Pero como son hijos de usted, están dentro del pacto por su fe, entonces inmediatamente, de acuerdo a la fe abrámica, porque así enseña la Biblia, lo vamos a ver en un momento, el niño pasa a ser parte. Entonces lo que Pedro estaba diciendo no es nuevo. Pedro simplemente estaba diciendo lo que los judíos ya entendían por siempre, que una vez que uno profesa fe en Dios, los hijos son parte, por ser parte de la familia, inmediatamente, automáticamente, ni dudarlo, ellos son parte del padre. Era imposible que para la mente judía el padre sea creyente y los hijos, bueno, ellos pueden adorar a Baal, a Astarte o cualquier otra dios pagano. Era imposible. El padre es creyente, la familia también. Ese mismo concepto familiar Pedro tiene en mente. No cambia. Por eso que el bautismo que se administra al creyente adulto, si tiene hijos, inmediatamente por ser parte de la familia, se administra a los demás. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿enseña el Nuevo Testamento el bautismo en el Nuevo Pacto? La respuesta es categóricamente sí. Ahora, vamos a ver un texto en Génesis 17:6. Mira lo que dice y vea el concepto de donde se basa Pedro. Dice, Dios a Abraham, te haré fecundo en gran manera. Luego, de ti haré naciones, o sea, Abraham, y de ti saldrán reyes. Estableceré, ahora escuche, mi pacto contigo. Pacto, la palabra pacto. ¿Y con quién hace el pacto? Con tu descendencia. Ahora, ¿qué es una descendencia? Bueno, no me diga como alguien una vez me dijo, bueno, hermano, para mí mi descendencia puede ser mi ganado. Oiga, eso no es descendencia. Eso puede ser propiedad, pero no es descendencia mi ganado, ¿no? Ah, es los hijos, así. Ahora, alguien puede decir, interesante, porque aquí Dios no le dice a Abraham, tu descendencia que tenga uso de razón. Oiga, entonces quiere decir que la otra descendencia, ¿qué pasa? No existe eso en el plan de Dios. Si usted es casado y tiene hijos,
y usted profesa la fe en Dios a través de Cristo, los hijos pasan inmediatamente, ni siquiera dudarlo. Son mi familia, ellos también es el pacto. Y mire, hace el pacto con los niños. Este es un elemento que muchos pasan desapercibido. Dios hace el pacto con él y con sus hijos. Se imagina un niño de 3 meses de edad. 3 meses de edad, todavía el niño está creciendo, todavía es niño, depende de uno en todo. Dios es un pacto con él, ahí lo dice. Y dice, y haré pacto de toda tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia, mire, después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, yo seré tu Dios. Esa frase, yo seré tu Dios, es la frase pactual. Porque Dios no dice yo seré tu Dios a los paganos. No le dice a los gentiles que no conocen a Dios, a los idólatras, a nadie de ellos. Le dice solamente a su pueblo del pacto. Los que están en el pacto, Dios es Dios de ellos. Si usted está fuera del pacto, o los paganos, Dios no es Dios de ellos. Dios es Dios de aquellos que están en su pacto. Y fíjese, amigo, subraye, el pacto que Dios hace es para Abraham y sus hijos. Y luego dice que las promesas del pacto eterno va a ser justamente para él y para su descendencia. Ese concepto de familia es el mismo concepto que Pedro trae cuando dice en Hechos, nuevo pacto, y la promesa es para ti y tu descendencia, o sea, tus hijos. Eso explica por qué, por ejemplo, en Hechos 16:15, ¿no? Cuando están predicando el Evangelio, si vamos de una forma así en Hechos 16:15, y aquí lo tengo. Donde está, aquí está, Hechos 16:15, conversión de Lidia. El contexto dice, así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Nápoles. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. 13. El día siguiente salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Mira lo que dice 15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa, quédense allí, y nos persuadió ahí. Ahora, fíjese lo que dice ahí. Dice, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan, vengan a mi casa y quédense ahí. Se dan cuenta de que Lucas incluye a la familia, que ella y su familia fueron bautizados. Ahora, interesante, porque dice su familia se bautizó. ¿Quiénes son la familia? La familia incluye ella, todos incluyendo los niños. Era imposible que en el pacto mosaico, inclusive abrahámico, se excluya a los niños de la familia. Por lo cual, ya que está hablando en un contexto hebreo, cuando dice familia, incluye a los niños. Otra cosa muy importante, la palabra familia viene de la palabra griega que es oikos, O-I-K-O-S. Oikos se traduce como casa, casa física, pero también se traduce como hogar, como familia, las personas. Cuando es familia, incluye todos, no excluye a los niños. Ese es el concepto hebreo. Cuando se habla de oikos en el Nuevo Testamento, se incluye madre, padre e hijos. Y inclusive, si había inclusive esclavos, los esclavos son parte de la familia. Entonces, cuando dice aquí, yo y mi familia se bautizaron, no era solamente Lidia y los adultos, era Lidia y los miembros que creyeron, incluyendo a los niños. En el mismo pasaje, en el versículo 31, 33, dice,
del carcelero. Cuando el carcelero suicida, le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús. Y mira lo que dice Pablo, serás salvo tú solamente. No, no le dice eso. Le dice, serás salvo tú y, conjunción, y tu casa. La palabra casa, otra vez en el griego, se utiliza la palabra oikos. Oikos es una palabra que significa o se traduce como casa, o sea, como lugar, pero también se traduce como hogar o familia, o sea, las personas de la casa. En este contexto no está diciendo tú y tu casa física, porque obviamente la casa material no cree. Entonces se refiere a la familia que está dentro. Eso incluye la esposa del carcelero, los hijos del carcelero, y si el carcelero tenía, por ejemplo, empleados, esclavos, los esclavos del carcelero. ¿Por qué? ¿Por qué los esclavos, me dicen? Porque en ese tiempo el esclavo era propiedad tuya y por lo tanto era de tu casa. Entonces, si tú profesabas la fe, oiga, el esclavo no te va a decir a ti, disculpe señor, mis derechos constitucionales, no, no existía esa cosa. Nada existía de eso. Esclavo, soy cristiano y él, aunque sea pagano, adore a quien adore, en el momento que el jefe de la casa profesaba cierta fe o cierta religión, todos profesaban esa religión. En este caso, el carcelero de Filipo cree en Jesús, va a su casa y los de su casa aceptan la fe cristiana. No dice que tiene esclavos, pero si hubiera tenido, también los esclavos. Entonces, casa o icos, que ahí viene la palabra ecuménico, ¿no? Significa, en este contexto, no el edificio, sino los miembros de la familia. Y recuerden, los niños era imposible, o sea, nunca existe, ni existió, que en el pensamiento hebreo los niños no cuentan. Los niños son parte siempre del pacto con Dios. Siempre, lea el Antiguo Testamento. Luego también en Hechos 18:8, el gobernante llamado Crispo dijo, y toda su casa vinieron a Cristo y fueron bautizados. Ahora, la palabra casa otra vez se utiliza el sustantivo oikos, que significa en este caso no la casa, su casa física, la propiedad, no, sino su familia. O sea, oikos se traduce en ese caso familia. Casa aquí viene a ser justamente eh, uh, simbolismo no de la casa edificio, sino de la familia, o sea, el hogar. Eh, ¿Incluyeron los bebés? Bueno, sí, claro, si en la casa no había niños, pues no hay niños. Pero recuerda, cada vez que la Biblia en el Nuevo Testamento utiliza y la casa será salvo tú y tu casa, estoy diciendo tú y tu familia. Oye, ¿la familia que incluye? Niños. O sea, nadie podía decir, bueno, mis hijos son de los 13 para arriba y los demás todavía no son. No, eso no existía, esa división nunca existió. Familia es familia. Significa padre, madre, o sea, los esposos y los hijos, sea la edad que sea. Entonces, esto es muy importante. En el Antiguo Testamento vemos dos puntos principales, ya vimos uno en Génesis, pero por ejemplo, Josué 24:15 dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, sería inútil o inconcebible que Josué haya dicho, yo y mi casa, o sea, mi propiedad, las paredes, la puerta van a servir. Él no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a los miembros de su familia, por ejemplo, la esposa, los hijos, y en ese tiempo sí había esclavos, y los esclavos que tenía. Recuerde que cuando Dios le dice a Abraham la circuncisión por primera vez, oiga, Abraham era una persona acaudalada, o sea, era multimillonario, tenía bastante propiedad y por lo tanto bastantes esclavos. Todos los esclavos de Abraham se circuncidaron. O sea, nadie le podía decir, mira, Abraham, me va a doler, no, no. Y inclusive Dios le dio una advertencia, y el que no es circuncidado sea eliminado, para que se dé cuenta la importancia del sello y señal de la circuncisión. Claro, hoy en día ya no hay circuncisión, porque el bautismo reemplaza a la circuncisión como sello y señal. Otra cosa muy importante está en Deuteronomio 6, y eso es muy importante,
el pacto. Los niños son parte del pacto, sí. Dice así, oye Israel, eso está en Deuteronomio 6, versículo 4. Nuestro Dios Jehová uno es. Y mira, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es la parte para que te des cuenta que los niños son parte del pacto. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. 7. Las repetirás a tus hijos. Fíjese, hablarás a tus hijos de ellas estando en tu casa. Oikos. Y andarás, y cuando andes por el camino con tus hijos también, y al acostarte también, y cuando te levantes también, la atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, la escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Esta es la fórmula pactual abrámica, mosaica. ¿Y ustedes creen que Dios va a decir cuando venga Jesús en el nuevo pacto? Bueno, ahora es el nuevo pacto, los hijos pueden hacer lo que les da la gana, si quieren lo hacen, si no, no. ¿Ustedes creen que Dios, un Dios de pactos, va a dejar eso fuera, lo va a eliminar? Claro que no. Todo el Nuevo Testamento, y aquí les puse ejemplo, incluye la familia, lo cual implica los hijos. O sea, los hijos no podían estar mirando diciendo el papá se bautizó y yo, oh, mi papá me dice que cuando yo crezca decido si quiero o no. No existe eso. Eso es invención evangélica. La Biblia no enseña, no deja a los hijos fuera de la responsabilidad del padre. El padre, la fe del padre era la fe de la familia, en otras palabras. Claro, hoy en día no es así. Hoy día el padre puede ser cristiano, la mamá puede ser bruja, los hijos pueden ser rockeros, paganos, abortos, comunistas, lo que sea. Pero antes no era así. La fe del padre, la fe de la familia. Y esa es la razón por la cual era una familia consistente, donde todos adoraban a Dios de la misma fe. Bueno, con esto quiero terminar aquí, quiero dejar aquí cualquier pregunta o comentario lo pueden hacer. Adelante, pastor. Ok, es muy interesante, siempre aprendiendo de la palabra de Dios y de la doctrina reformada, tradición reformada, una doctrina muy sustentable, como estábamos viendo, sobre el bautismo, ¿no? Y hay cosas muy interesantes que la verdad a mí me deja pensando mucho, ¿no? Los evangélicos generalmente no quieren bautizar a los niños, cosas que se perdieron en el mundo evangélico, por ejemplo, la catequesis, ¿no? Ah, eso es católico, la catequesis católica, ¿no? Pero sin embargo, la inclusión de los niños en la familia la vemos en el Antiguo Testamento, la vemos en el Nuevo Testamento, incluso en los primeros siglos de la iglesia primitiva no había tal dicotomía, sino que era toda una unidad. Y como tú mencionabas el versículo, ¿no? Enseñarás a tus hijos. Pero lo interesante es que hoy los evangélicos, y hoy cuando comenzabas, tú decías, ningún padre dirá, bueno, tengo 3 hijos y 2 niños o 2 bebés. Te voy a decir algo, había un pastor que se reía mucho, un profesor de griego, porque él se reía mucho de una frase muy común dentro del pentecostalismo y muchos evangélicos. Cuando le preguntaban, ¿cómo estuvo la reunión, pastor? Entonces el pastor decía, hoy aceptaron a Jesús 30 almas y 3 niños. Como que los niños no eran almas. O sea, los adultos eran almas, no eran almas, pero los niños no eran almas, ¿no? 30 almas y 3 niños. Claro. Hoy fueron al culto 50 almas y 2 niños, ¿no? O sea, pero es interesante porque eso muestra que están separando a los niños de la iglesia. Y la pregunta es, ¿vemos nosotros en la Biblia que los niños estén separados de la iglesia? Cuando se decía la iglesia de Cristo Jesús, ¿se excluía a los niños? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Se excluye a los niños cuando la Biblia dice iglesia de Cristo?
Claro, claro, sí, no, tiene razón, no se excluye. Eso, por eso digo, eso es invención evangélica, anabaptista. Los no existe. Si quieren ser bíblicos, una vez le dije a un testigo, le dije esto. Si tú quieres ser bíblico, le dije a un testigo de Jehová, le dije dos cosas. Uno, tienes que cantar solamente salmos, ¿no? Porque la Biblia enseña eso. Tienes que cantar salmos. Y número dos, tienes que bautizarlos. Porque ellos dicen, nosotros estudiamos la Biblia, ¿no? Ellos se llaman bíblicos, se llaman muy bien. Si quieres ser bíblico, canta salmos y bautízalos. Ok. No me dijo nada, se quedó sin respuesta. Sí, sí, exactamente. Que son cuestiones que lamentablemente muchas veces por acá, por Latinoamérica, no se conoce, ¿no? Salmodia exclusiva, todas esas cuestiones, pero es una realidad que es parte de la iglesia. Que lamentablemente Latinoamérica no haya conocido eso, no quiere decir que esa no sea la regla de la iglesia, ¿no? Nosotros debemos de aceptar lo más cercano y si es posible lo más bíblico, por supuesto, esa es la idea. Ahora, una pregunta que le voy a hacer, pastor, es la siguiente, que es de parte de un oyente también, es la siguiente, y es referente a la costumbre judía y que después aparentemente, como tú exponías, los apóstoles la llevaron a la iglesia. El bautismo de los niños, el bautismo de la familia. Entonces la pregunta es, ¿eso más bien es cultural o es doctrinal? Como no entendí la pregunta, Claro, la explícame. pregunta es así. Si el bautismo de los niños, hecho por los apóstoles, era una cuestión de que ellos lo veían más bien como un tema cultural y que después la iglesia se fue como dando cuenta que no se podía mezclar la cultura con la doctrina del bautismo y por eso es que hoy hay iglesias que no practican el bautismo infantil, como fueron los anabautistas, ¿no? Que ellos separaron el bautismo de infantes del bautismo de adultos. Entonces, por ahí viene la pregunta, si los apóstoles bautizaban a los niños, ¿sería por una cuestión más bien de la cultura judía o realmente eso es doctrina para la iglesia de Cristo? Bueno, es doctrina desde el momento que Jesús, por eso empecé el mandato de Mateo 28:19. Dice, ir a ser discípulos, y lo primero que dice después de eso es, y bautícenlos, y dice a las naciones. Si fuera cultura hubiera dicho, bueno, hacer discípulos en Judea, y se acabó. Nada más. Ya no vayan ni siquiera los samaritanos, solamente en Judea, quédense ahí. Pero dice las naciones. Y naciones en griego implica justamente lo que no es parte del pueblo hebreo. Eso implica todo grupo, toda nación, raza, tribu, lenguaje que no es hebreo, en una forma categórica. Entonces, por eso, cuando Pedro va, ¿te acuerdas cuando va a Antioquía de Siria y regresa? Los primeros que le recriminan fueron los judíos creyentes. Le dicen, ¿cómo es posible que hayas entrado a una casa gentil y te quedaste a dormir y comiste con ellos? ¿Por qué? Porque la mente de estos judíos mesiánicos, que creían, pero eran todavía de la ley, un judío no podía contactarse con un gentil, menos entrar, no, entrar a su casa era totalmente no, hay un problema aquí, inmundo, esa es la palabra, ya te ensuciaste. Entonces, no tiene que ver con la cultura, es un mandato, por eso Pedro lo entendió así, y Pablo, bueno, Pablo pues, viaja toda Asia, ¿no? Demostrando que el evangelio, que incluye el bautismo, no es algo cultural, sino doctrinal, que trasciende más bien la cultura. Eso sí, trasciende la cultura. Amén. Queda muy claro, porque si nosotros empezáramos a ver así la Biblia, ¿no? Y empezar a pensar que todas las enseñanzas de los apóstoles era porque estaban mareados aún con la cultura judía y que entonces no nos serviría de nada tener
el Nuevo Testamento como canon bíblico, porque al final tendríamos que pensar, pero ¿y esto será cultura judía mezclada con el cristianismo? ¿Pablo era consciente? ¿Pedro era consciente? ¿O estaba mareado? No podríamos verlo así. De hecho, eso sería totalmente incorrecto. Y de hecho, los apóstoles, ellos sí contradijeron muchas cosas de la cultura judía. Por ejemplo, el sentarse con personas que no eran judías, como tú estabas diciendo. Eso era parte de la cultura judía. No se sentaban con personas paganas, pero sin embargo, los apóstoles se sentaron con personas paganas porque sabían que ya no eran paganos, ahora eran cristianos, parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, ahí vemos que los apóstoles no estaban siguiendo una cultura judía, que muchas cosas que ellos practicaban tuvieran que ver con la cultura judía, no quiere decir necesariamente que ellos estaban arraigados a la cultura judía, que es muy diferente. De ahí también viene el tema de la salmodia exclusiva y el bautismo y todo esto que usted está tocando y que tiene muchos audios que yo una vez más reitero que nos nutre de conocimiento, audios en distintas plataformas que el pastor César tiene, porque es bueno que puedan escuchar. Yo escucho y aprendo. Escucho cuando voy en el ómnibus, cuando tengo un tiempo, me pongo los auriculares y empiezo a escuchar esos audios porque son interesantes. Si queremos aprender, hay que estudiar. Esa es, no hay otra fórmula, ¿no? Al menos que nos sentemos a esperar que el Espíritu Santo nos revele todo. Y bueno, ahí cerramos la Biblia, o la tiramos, o la regalamos, porque ya no tiene sentido, ¿no? Si fuera así, ¿para qué queremos la revelación de las Escrituras? Ya que mencionas eso, una de las cosas que apareció en la Reforma, eso lo va a mencionar, ya que lo mencionas, que ya a partir del siglo XVII, 1600, cuando ya murieron los primeros reformadores, Lutero, Calvino, ya murieron, entre la otra generación de presbiterianos, puritanos de Inglaterra, aparecen grupos, inclusive hasta ahora existen. No son puritanos, pero nacieron junto con los anabautistas, donde ellos niegan, ¿no?, la revelación escrita de la Biblia, y justamente dicen eso, dice, nosotros nos guiamos así decían, por la voz y la luz del Espíritu. Ahora, si te das cuenta, los mormones hablan así, ellos dicen, siente en tu corazón algo, o sea, sentimiento, la luz, el vocabulario pentecostal habla así. Y estos grupos no leen la Biblia, porque cuando dice, ¿y por qué no leen la Biblia? No, porque la voz de Dios me habla, si la voz de Dios me habla, oiga, entonces ¿para qué necesito la Biblia? ¿No? Y eso existe hasta ahora. Ellos son los precursores de los movimientos carismáticos que hay hoy en día. Exacto. De ahí es que también parte todo esto de que no hay salmodia exclusiva, porque escuchan cantar una canción y la letra te hace llorar. Sí. Entonces dicen, ¿cómo puedo yo despreciar una canción que me tocó y me hizo llorar? Pero de ahí pasaron a otras cosas. Cantan canción a la madre en la liturgia. Dice el hermano, voy a cantar esta canción que Dios me inspiró para mi madre. En la liturgia, que el culto es para Dios, le cantan a la madre. Y la gente llora y derrama lágrimas, porque la canción dice, y mi madre está en la gloria de Dios, y yo amaba a mi madre, que era mundana y no la quería, y no la cuidé, y la gente llora, y la gente dice, qué canción más hermosa, qué bonito. Y es eso lo que se ha vuelto la liturgia pentecostal, ¿no? Cualquier cosa que me haga llorar, sí. En cualquier momento ponemos a Romeo y Julieta. Total, eso también me hace emocionar y me toca las emociones. No, y te voy a decir, yo conocí un grupo de diáconos que se ponían tan llorones que ponían los boleros de los Panchos, que ella me abandonó. Oiga, con los Panchos se pensaban a llorar. No. Y todos lloraban ahí. Y todos lloraban. Y bueno, hacemos una especie de catarsis. Hacemos una terapia de grupo. Vení, llorá mi hombro. Hermanito, llorá mi hombro. Vamos a llorar juntos.
Pero eso no es el mover del Espíritu Santo, con ¿verdad, la, pastor? con- El mover del Espíritu Santo claro que justamente no, claro que no. es conocer la verdad bíblica y quebrar nuestro corazón en el sentido de aceptar esa verdad como la única fuente de la verdad, ¿no? Eso es el mover del Espíritu Santo, no saltar o cosas así que la gente se confunde. Pero bueno, espero que Claro. esto sea de bendición, querido pastor. No le quiero robar más el tiempo. Sé que usted también trabaja, está cansado y bueno. Pero una vez más le digo a los hermanos, traten de estudiar, escuchar los audios. Si no entienden, pregunten, pidan consejo, pidan fuentes, porque se las vamos a dar. Y no Amén. tengan una Amén. vida solitaria en el Evangelio, porque eso no es nada bueno. Todos necesitamos un orientador, ¿verdad? Preparado, que nos pueda ayudar y guiar en el camino del Señor. Y eso no lo podemos negar, que es lo que muchos confunden con la sola escritura. La sola escritura, entonces yo abro la Biblia en mi casa, no necesito pastor, no necesito presbítero, no necesito magisterio, no necesito nada. Abro la Biblia y lo que Dios me inspire y lo que yo entienda. Y ahí es donde nacen las mayores herejías. Y toda la secta nace de personas que tienen ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Pero no es así. Yo, por ejemplo, ya adopté al pastor César como un tutor y me imagino que usted, pastor, también tiene alguna persona a la cual usted tiene como referente de las escrituras. Puede ser, la última pregunta que le hago para la duda de algunos hermanos que están viendo el video. ¿Usted tiene, pastor, referentes de las escrituras que usted dice, bueno, tengo una duda, pregunto, tengo una duda, abro un libro de tal teólogo, de tal maestro bíblico? Sí, tengo, bueno, en cuestión de persona, mi pastor, claro, es una persona que conoce mucho en cuanto a teología, historia de la Iglesia Presbiteriana Reformada, doctrina pura reformada, no alterada, no de los presbiterianos evangélicos, sino presbiteriana reformada pura. Y también teólogos, me gustan mucho los clásicos, los antiguos, porque no están ya adulterados. Ellos mantienen la teología pura, especialmente los presbiterianos. Hay muchas veces comparto con ustedes. Entonces, ¿para qué? Porque eso viene a ser mantenerme en línea con la pureza de la doctrina. Pureza de doctrina es muy importante, especialmente ahora donde hay cantidad de sectas, donde alguien me dijo de que hay presbiterianos que niegan las confesiones, entonces no son presbiterianos. Un presbiteriano que niega confesiones no es presbiteriano, puede ser cualquier otra secta. Ahora, no es que decimos que las confesiones son autoridad sobre la Biblia, no, eso nunca se dice, sino que viene a ser como un salvaguarda en cuanto a no desviarnos de la doctrina, que es diferente, ¿no? El catecismo no es doctrina, es simplemente preguntas, es como decir quién es Dios, eso enseña la Biblia. Lo que leímos, Deuteronomio 6, eso es catecismo. Alguien me dijo, pero catecismo lo inventó el Papa. No, Deuteronomio 6, porque dice ahí, y enseñarás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el principio del catecismo. Y sí, hermano, es mi pastor y tengo otros dos hermanos, conocedores y teólogos. Claro. Amén. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Bendiciones, pastor. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones para los hermanos que nos acompañaron en la transmisión. Los esperamos el día jueves. Bendiciones. Amén. Dios con ustedes, Soli Deo Gloria. Amén.